Sí, muy buenas noches a todas y a todos. Abrimos la siguiente mesa. Bueno, primero me presento, soy el doctor Francisco Ibarra, secretario académico del Instituto, de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Abrimos la mesa sobre federalismo fiscal. Tenemos el día de hoy la presencia de la doctora Margarita Palomino Guerrero, y estaba anunciada para participar en la mesa Ariana Vedaski, que es profesora asociada de Derecho Público Comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bocconi. Ella no viene, sin embargo, me envía su ponencia, de la cual haré una brevísima reseña. En consecuencia, escucharemos a la doctora Margarita Palomino Guerrero, que presento en este momento. Ella es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución donde obtuvo el título de licenciada en Derecho. Realizó allí mismo estudios de posgrado, donde alcanzó los grados de maestra y doctora en Derecho Fiscal y Finanzas Públicas. Es investigadora de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y tiene una obra, pues, conocida por todos nosotros en la materia fiscal. Doctora Palomino, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias al Instituto Iberoamericano, al doctor Diego Valadez por tener la gentileza de invitarme, al doctor Serna. Muchas gracias a todos por participar en esta tarde. A mí me corresponde efectivamente hablar acerca de federalismo fiscal. Entonces, ya han platicado acerca de todo lo que es el esquema del federalismo, y entonces quiero darle este giro a la presentación. En principio, establecer que cuando hablamos de federalismo fiscal, tanto el federalismo que existe en Estados Unidos o que existe en México, pues es federalismo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es cuál es el grado de distribución de competencias o de potestad tributaria que tienen los diferentes niveles de gobierno. Ese es el problema real que se presenta. Cuando nosotros hablamos de que la toma de decisiones se da de la base al ápice, estamos hablando de un federalismo que se caracteriza por un alto grado de descentralización. Sin embargo, en el caso de México debemos de reconocer que el federalismo que tenemos es al revés, es decir, la toma de decisiones es del ápice a la base. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo la óptica que se tiene desde el centro es como se pretende que se aplique en cada una de las entidades federativas y de los municipios, y el resultado que obtenemos es que no coincide con la realidad social. Si lo que busca precisamente el federalismo a partir de todo este esquema es mejorar las condiciones de la población, pues esta no se va a lograr. ¿Por qué? Porque las medidas que se toman no son congruentes con las necesidades de cada una de las entidades y de las regiones. Y entonces la primera pregunta que surge hasta aquí es, ¿cuál es entonces la mejor opción? ¿Descentralizar o centralizar? Y entonces la característica fundamental del federalismo es la descentralización. Sin embargo, en muchas ocasiones, y el caso concreto de México, es que se caracteriza por un alto grado de centralización. Dentro de las posturas que se han venido manejando o que se ha venido discutiendo es, el problema radica en que la Constitución no contemplamos o no se señala la distribución de competencias para cada uno de los niveles de gobierno, o es suficiente con lo que se contempla en la Constitución, pero sin embargo en el momento de aplicar la norma y de interpretar la norma, esta no se cumple, es decir, por los criterios jurisprudenciales es lo que no está permitiendo que se lleve a cabo este verdadero federalismo. Entonces aquí tenemos que mencionar que tomando en consideración los antecedentes que tenemos de esta coordinación de actividades en los diferentes niveles de gobierno, con la primera reunión nacional de funcionarios fiscales en 1925, con la segunda en 1933 y la tercera en 1947, y después una que es icónica en el año de 2004, porque ahí lo que se plantea es pasar de una coordinación fiscal a una coordinación hacendaria. Y entonces la primera interrogante que nos surge es ¿qué cosa se quiere
quiere decir o qué es a lo que se traduce pasar de una coordinación fiscal a una coordinación hacendaria. Hablar de una coordinación fiscal implica que los diferentes niveles de gobierno auxilien a la federación, pero solamente en el esquema de recaudación. Hablar de una coordinación hacendaria es pedir que los 3 niveles de gobierno participen tanto en la recaudación, en la administración y aplicación de los recursos públicos. Lo que se ha venido planteando desde estas fechas es que se contemple en la propia Constitución esta distribución de competencias y aparentemente ya lo tenemos establecido en nuestra Constitución. En el artículo 73, fracción 29, se establece cuál es la competencia que va a tener la Federación. Sin embargo, lo que rompe con esta estructura de distribución de competencias es la fracción número 7, porque en la fracción 7 se establece que el Congreso tiene facultades para poder establecer las cargas tributarias que sean necesarias para cumplir con las necesidades del presupuesto, es decir, todo lo que sea necesario para cubrir el presupuesto, tiene la capacidad, tiene la potestad para imponerlo. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es la fracción en donde encontramos fundamento para cobrar el impuesto sobre la renta, cuál es la fracción en donde encuentra fundamento el impuesto al valor agregado y algunos impuestos que ya se abrogaron, como pudiera ser el IDE o el YETU o el impuesto al activo, la respuesta tendría que ser la fracción 7. Es decir, de nada nos sirve que en la fracción 29 esté puntualmente señalado qué cosa es lo que se puede gravar a nivel federal, si con la fracción 7 se abre toda la posibilidad para que se grave lo que ya se estableció y en el futuro lo que se quiere establecer. Y entonces, ¿cuál es el problema que se genera? Que el nicho de lo que tiene competencia la entidad federativa para gravar es muy pequeño. De hecho, el artículo 124 constitucional establece que todo lo que no esté reservado expresamente para los funcionarios federales se entenderá para las entidades federativas. Y entonces ahí surge un grave problema, porque hay la posibilidad que se grave tanto a nivel federal como a nivel local y se da precisamente la concurrencia fiscal. Pero esto no sucede así a nivel municipal. Entonces el problema que tenemos es que cada vez más se va cerrando la posibilidad de que tengan fuentes de ingresos directos los municipios. Aquí la pregunta sería, ¿qué necesitamos entonces? Hasta aquí lo que verdaderamente necesitaríamos es que se establezca dentro de la Constitución un esquema de distribuciones claramente qué le corresponde al municipio, qué le corresponde a la entidad federativa. El artículo 115 constitucional establece que el municipio tendrá la libre administración de su hacienda pública, es decir, ingreso, egreso y administración. En el propio artículo 115, fracción cuarta, se señala que el municipio podrá llevar a cabo la firma de acuerdos con las entidades federativas y en este marco de acuerdos que se pueden llevar a cabo, resulta que efectivamente así lo hicieron, firmaron un acuerdo las entidades federativas con sus municipios para efectos de que pudiera cobrarse por los estados lo que se le denomina las tasas adicionales, que no es otra cosa sino a toda la propiedad inmobiliaria cobrar un 15% más y que esa carga tributaria se le quede directamente al municipio, que finalmente es el que brinda los servicios y que esto que se le denomina tasa adicional y ahí equivocadamente se le ha denominado también impuestos PRO, que sea un ingreso directo para los municipios. Sin embargo, los municipios es muy poco lo que tienen como fuente de ingresos. Efectivamente puede ser el impuesto predial, pero como es muy poco, entonces lo que decidieron los municipios es acordar con las entidades federativas que las entidades federativas le auxiliaran para que también cobraran esta carga tributaria llamada tasa adicional. Y entonces los estados dijeron, bueno, pues vamos a firmar el convenio. Aquí lo que se puede cuestionar es si tenemos la facultad o no para acordar que establezcamos una carga tributaria si la propia Constitución dice que únicamente será para los municipios. Y deciden en el marco de la coordinación firmar este acuerdo. Y entonces, obviamente, los gobernados, al recibir esta carga tributaria con fundamento en un acuerdo de voluntades que es de la entidad federativa y de los municipios, deciden impugnar, irse a juicio. Y la lógica sería que toda carga tributaria tiene que seguir el principio de legalidad y más aún en el caso de México, que tiene que ceñirse al artículo 72 inciso H, que establece que todo lo que tenga que ver con contribuciones, impuestos, empréstitos y reclutamiento de tropa, la Cámara de origen tendrá que ser la Cámara de Diputados. Entonces deberá de establecerse esas cargas, pero solamente en una norma que tenga el rango de ley. Y entonces ahora resulta que con este acuerdo que se firme entre los estados
estados y los municipios, un acuerdo de voluntades es el que da sustento a una nueva carga tributaria. Evidentemente, lo primero que se hizo fue impugnarlo, y la sorpresa para todos por la trascendencia que tuvo el asunto es que lo atrajo la Suprema Corte, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que era correcto, que en el marco de los convenios de colaboración, si había la potestad del municipio y la facultad para el Estado para que pudieran firmar acuerdos, que entonces era perfectamente constitucional, toda vez que lo que se buscaba es tener ingresos frescos y directos para los municipios, con lo cual rompió con toda la estructura de la que estábamos acostumbrados a que solamente esas cargas tributarias estuvieran establecidas en la ley. Y entonces aquí surgen dos posturas. Una, lo que se necesita es que en la Constitución se establezcan claramente cuáles son las competencias que debe de tener cada nivel de gobierno, o lo que se necesita es que en la interpretación de la norma se ajuste estrictamente a lo que dice la Constitución. Es decir, si ya tenemos un parámetro de disposiciones que son las que regulan esa competencia, pues entonces lo único que tenemos que hacer es que se cumpla estrictamente la disposición. Sin embargo, los criterios que se han emitido por parte de los tribunales van en el sentido que hay que dar prioridad a los ingresos que perciban directamente los municipios. Y entonces con esto se ha roto todo el esquema de distribución de competencias. Y entonces el municipio resulta que puede acordar con la entidad federativa o puede generar ideas para el cobro de cargas tributarias, pero sin embargo, como el municipio, como todos sabemos, no tiene la posibilidad o la potestad de legislar, entonces lo que sucede es que se le tiene que remitir al Estado para que la legislatura sea la que lo apruebe. Y entonces tenemos casos recientemente que se han generado controversias porque resulta que un municipio diseñó toda una carga tributaria, específicamente la contribución llamada derecho, para que todo lo que fuera la recolección de basura se estableciera una carga al contribuyente, es decir, yo quieres que te dé un servicio, yo municipio, pues entonces tú tienes que pagar una cantidad llamada derecho. Se hizo todo el diseño técnico, aparentemente iba a funcionar muy bien, se presentó por parte del municipio, se llevó a discusión a la legislatura, pero sin embargo hubo un pequeño cambio. El cambio fue que en lugar de considerarlo como un beneficio para el municipio, se modificó y se estableció que sería una competencia del Estado y que esa carga tributaria sería en beneficio del Estado, siendo que la iniciativa se presentó y se diseñó por el municipio. Pero sin embargo el argumento que se dio es que no tenía la competencia el municipio, que la tenía directamente la entidad federativa. Y entonces lo que sucedió finalmente con esto fue que efectivamente se declaró que era violatorio esta carga tributaria, pero no se pudo cobrar ni por la entidad federativa ni por el municipio. Y entonces, ¿a qué se traduce todo esto? A que en el esquema del federalismo prefiere en el nuestro, en el esquema del federalismo fiscal, lo que prefiere la federación y lo que prefiere la entidad federativa es ella recaudar, ella imponer la carga tributaria y después entregar o distribuir a los municipios. Y lo mismo hace la federación, recauda y después distribuye a la entidad federativa. Y la pregunta es ¿por qué? En la medida que la entidad federativa o la propia federación tengan el control económico de los recursos que reciben cada uno de los niveles de gobierno, se traduce en control político. Para tener una idea de cuánto estamos hablando, en promedio al 2016, de acuerdo a los resultados que presentó la Auditoría Superior de la Federación, los ingresos que se tienen a nivel municipal y a nivel estatal representan un 92% de lo que la federación les da. Es decir, el control es absoluto. Solamente lo que las entidades federativas o el municipio recaudan de manera directa es un 8%. Y ni siquiera por la carga tributaria, es decir, por las contribuciones que se establecen a nivel local, sino corresponde también a montos de deuda, lo cual se traduce a que escasamente un 4% es lo que efectivamente corresponde a cargas tributarias, a contribuciones. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente la federación prefiere asignar la mayor parte de recursos a través de dos fondos, uno el Fondo General de Participaciones y el otro el Fondo General de Aportaciones.
A raíz de que se presentaron diferentes problemas en el manejo de estos recursos por la falta de transparencia, se emite una ley, y esa ley es precisamente la de disciplina financiera, en donde se establece la facultad para la Federación de que puede llevar a cabo la auditoría tanto del Fondo General de Participaciones como el de aportaciones. Es decir, en este momento a lo que se le está apostando es a la transparencia total. ¿Por qué? Porque resulta que curiosamente de las cargas tributarias que se están estableciendo, pues no solamente el problema es establecer la carga y recaudarla, sino además la aplicación de estos recursos. ¿A qué me refiero? El problema no solamente se refiere a establecer en la Constitución quién tiene la facultad para cobrar, quién tiene la facultad para recaudar, sino además que no hay claridad en la aplicación del recurso. En teoría, de acuerdo a lo que se establece en la Ley de Ingresos, en el presupuesto de egresos, debe de haber un equilibrio presupuestal entre lo que ingresa y se aplica. Sin embargo, tenemos una disposición que es la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, que en su artículo 58 establece que se puede hacer la modificación de la asignación de recursos contempladas en el presupuesto. Y entonces, pues bueno, la lógica sería, claro, en la operación diaria, en la operación de la administración pública, se necesita hacer estos ajustes, nada más que los ajustes en promedio van del 80 al 90%. Entonces la pregunta es, ¿qué necesidad hay de que podamos o de qué necesidad hay de hacer todo ese estudio de planeación, de presupuestación, si al final yo voy a poderlo modificar? Pero fíjense que no es el que representa al pueblo, la Cámara de Diputados o la legislatura la que lo va a modificar, es el Ejecutivo. Y entonces ahí es donde se pierde el control, porque yo hice todo un esquema de planeación, sé qué cosa es lo que me corresponde, pero a la hora de aplicarlo hay discrecionalidad. Entonces, ese es un problema grave. No depende pues de la entidad federativa, la propia disposición lo establece, y hay una cuestión importante. Lo establece la disposición federal, pero el esquema que se ha seguido es que se replica en cada una de las entidades, entonces resulta igual el mismo esquema. Y nada más para hacer una breve referencia, tenemos bueno, no se alcanza a ver este cuadro, pero este sí. Y entonces tenemos que una de las áreas que más recursos aplicó de manera distinta a lo que se tenía contemplado es precisamente la Oficina de Presidencia de la República. Y tenemos que la Oficina de Presidencia de la República gastó más de lo que estaba planificado, presupuestado y autorizado en un 84%, nada más, o sea, pequeños ajustes. Entonces, ¿cuál es el problema que se presenta aquí? La postura que nos dice si el problema es la interpretación o el problema es el marco normativo, a mí me parece que el problema es el marco normativo, porque la Constitución, al no delimitar y dejarlo abierto, se presta a la interpretación, y esa interpretación lo que nos da son estas desviaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tú puedes hacer de aquí hasta acá, solamente. Y derivado de esto te tienes que ceñir a esto, y si no, entonces te voy a fincar responsabilidades, porque si no, entonces lo que sucede es que de nada sirve el esquema de planeación que se tiene que hacer más bien con elementos técnicos para que realmente sea congruente y se cumpla con la finalidad. ¿Y la finalidad cuál es? Pues por supuesto que se logre el bienestar de la sociedad. Y entonces esta falta de acotamiento de la regulación que se tiene que llevar nos lleva, por ejemplo, a alternativas. Y en el caso de la Ciudad de México, una de las alternativas que se tiene, que es trascendente, es que se contempla ya con ley vigente, es la incorporación de la figura de tercero que actúa como promotor o intermediario a través de plataformas digitales y que realiza el cobro de la contraprestación respectiva. ¿Y esto qué es? En la Ciudad de México se aprobó y está vigente a partir del año de 2016. ¿Qué cosa? Que entró en vigor en el 17, por supuesto. ¿Qué cosa? Que en el impuesto sobre hospedaje, que es un impuesto de carácter local, pueda intervenir un tercero contratado por el gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para que él se encargue de llevar a cabo la retención de lo que corresponde a este impuesto. Pero esta retención se va a llevar a cabo a través de, si yo quiero contratar el servicio de hospedaje en algún hotel, pues lo que voy a tener que hacer es hacer una reserva con un particular.
particular, y ese particular es el que va a estar a cargo de llevar a cabo la retención del impuesto y luego el entero del mismo. Nada más que la pregunta que nos hacemos es, ¿y en dónde encuadra este supuesto? Dentro de la relación jurídico-tributaria, ¿dónde se da esta figura? ¿Qué condición va a tener esta figura si es un particular? Y la pregunta es, ¿y cuál es el beneficio que va a tener? ¿O solamente de ayuda solidaria a la sociedad va a participar? No, resulta que se establece que va a poderse cobrar una parte esta empresa para que pueda solventar los gastos, pero no dice qué porcentaje. Entonces la pregunta es, ¿tú lo vas a retener? ¿Y cuánto es el porcentaje que tienes que enterar? ¿Y cuánto es lo que dices que es por costos de administración? Entonces, esta falta de regulación lo que propicia es esto. Y este no es el único ejemplo. Dada la presión que existía por parte de los diferentes gobernadores para el Ejecutivo, en términos de que se les autorizara o que tuvieran mayores facultades para poder tener una mayor recaudación directa, en el año de 2004 se reúnen gran parte de los gobernadores en lo que se le denomina la reunión de Cuatro Ciénegas para presentarle al Ejecutivo la demanda de que requieren más recursos, que no es posible que se sigan manteniendo con los pocos recursos que le da la Federación. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿y cuánto es lo que se le está dando de recursos? De todo lo que se recauda por impuestos federales, el 80% se lo queda a la Federación y el 20% es lo que se reparte a las entidades. Y la pregunta es, ¿y cuánto es lo que se reparte a los municipios? Y entonces los estados contestan, te voy a aplicar la misma metodología. Si a mí la Federación dice que recaudó 100 pesos, ella se va a quedar 80 pesos y a mí me va a dar 20 pesos. Entonces yo estado contigo municipio, el 100% serían 20 pesos. Yo me voy a quedar con 16 pesos y a ti te voy a dar 4 pesos. Nada más que de acuerdo a lo que establece el artículo 115, quien es responsable de otorgar todo lo que corresponde a servicios de alcantarillado, jardines, panteones, mercados, recolección de basura, etcétera, etcétera, es el municipio. Entonces es el que más carga tiene en gastos para dar los servicios, pero el que menos recaudación tiene. Entonces, derivado de esta reunión, lo que se establece es que querían mayor recaudación, mayores fuentes de ingresos. Entonces se establece la figura de los impuestos cedulares y se incorporan dos impuestos cedulares, uno en la ley del impuesto sobre la renta y el otro en el impuesto al valor agregado. Es decir, aparte del IVA de carácter federal, se va a cobrar un pequeño IVA, el llamado IVITA, que va a ser una tasa del 5%. El IVA federal que tenemos es 16%, se establece la facultad para que tengan un 5% de recaudación, lo cual se traduce en que estaríamos pagando el 21%. Y digo que se traduce porque no todas las entidades lo aplican. Todos firmaron el acuerdo en el marco de la coordinación, pero solamente 6 entidades de las 32 lo están operando, con pésimos resultados. ¿Por qué? Porque se da una deslealtad en el marco de la coordinación fiscal. Lo que sucede es que todos lo firmaron, pero no todos lo implementaron, porque obviamente para poder establecer esta carga local es necesario que haya un marco normativo, es decir, que se establezca claramente en la ley los sujetos, el objeto, la base, todos los elementos esenciales. Y al no establecerse este mecanismo, pues entonces lo que hicieron algunas entidades es decir, yo lo firmé, pero sin embargo no implementó la medida. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que solamente unas entidades federativas lo están generando, lo están cargando y las otras entidades no. Entonces, obviamente, como el consumidor lo que busca es su beneficio, el gobernado, pues si en esta entidad me cobran más un 5% y en esta entidad no me lo cobran, ¿dónde creen que se va a consumir? ¿Dónde creen que van a comprar? Pues evidentemente en la que no les están cobrando. Y entonces, ¿esto qué ha generado? Que esa carga tributaria que se generó no dé resultados, pero además otra cosa, la Federación establece que de esa carga el 2% será directamente para la Federación por gastos de administración, de tal suerte que la entidad federativa solamente va a recibir un 3%. Sin embargo, el impacto que tiene la percepción de los gobernados, obviamente lo van a tener que pagar en las urnas. Y entonces lo que han hecho estas propias entidades federativas es decir, sí existe,
tenemos la legislación, pero sin embargo no lo cobramos, es decir, no generamos esa recaudación. Pero además hay una cuestión muy triste en relación a esto. ¿Por qué? Porque lo que les dice la Federación a estas entidades a las que lo firmaron, a las 32, es: ven cómo ustedes no lo pueden hacer. Yo les di la potestad, tenían la posibilidad, se reguló en la ley, pero sin embargo no lo han podido implementar. Porque esto es muy complicado y entonces déjenselo a la Federación que lo haga. Entonces el comportamiento que se da es el centralismo puro, es decir, no dejar que las entidades federativas y los municipios crezcan y se fortalezcan para que puedan lograr una mayor eficiencia. Y les doy dos datos que me parece que son importantes antes de darle pie a algunos comentarios que me señala el doctor Palafox que quisiera hacer. Dos comentarios. Uno, en Estados Unidos se recauda 4 veces más que en México. Bueno, pero ¿de cuántos habitantes estamos hablando? Aquí estamos hablando de más de 120 millones de habitantes y en el caso de Estados Unidos de más de 300. Bueno, pero ¿qué tanto personal tienen? Porque a lo mejor efectivamente pues se tiene mayor personal. No, aquí de acuerdo a los datos que se han registrado por el propio Servicio de Administración Tributaria, a nivel nacional tenemos 32,000 empleados y en Estados Unidos quienes se hacen cargo de esta recaudación que les digo que es 4 veces mayor es 7,000. Entonces, ¿qué es lo que refleja? No es que los mexicanos seamos evasores, no es que los mexicanos no querramos contribuir, lo que sucede es que hay una pésima administración en el manejo de los recursos públicos y esa pésima administración se reduce, se refleja en que hay una total incongruencia entre lo que se planea, entre lo que se contempla en la ley de ingresos y lo que se ejerce en el presupuesto de egresos. Una cosa se dice, una cosa se aprueba en la legislatura y otra cosa es la que el Ejecutivo realiza en la práctica. Y entonces estos desajustes que se generan desde la misma planeación, pues lo que va a reflejar es una falta de atención total a las necesidades reales de cada una de las localidades. Y entonces hasta aquí la pregunta sería, y el otro punto que me parece que es importante que señalemos, ¿cuál es entonces el problema del federalismo fiscal en México? El problema del federalismo fiscal es que se deja abierta la posibilidad para que en cualquier momento la federación pueda establecer las cargas que mejor le parezcan. Y entonces eso genera una falta de certeza para las entidades federativas de poder construir un esquema de recaudación real y eficiente. Pero si hay problemas a nivel estatal, a nivel municipal lo es aún más. Primero, porque no tienen los elementos suficientes de fortaleza para establecer un esquema de fiscalización, de determinación de créditos y de recaudación. Y entonces lo que sucede es que a nivel municipal se dice que uno de los, y además por estudios que se han realizado, se dice que uno de los impuestos que mayor recaudación, inclusive superior a lo que recauda actualmente el impuesto sobre la renta, sería el impuesto predial. Pero ¿qué es lo que se necesita para que podamos fortalecer? Si ese es el punto que hay que atacar, pues ataquémoslo. El problema es que a nivel municipal lo que se tendría que fortalecer es precisamente el catastro. El catastro requeriría de una inversión fuerte para poder determinar cuáles son esas características, que se actualice y en función de eso determinar las cargas tributarias en el impuesto predial. Pero como ustedes saben, el periodo que duran los presidentes municipales en el poder son 3 años y una inversión de este tipo, una planeación de este tipo para regularizar catastros serían más de 3 años. Y entonces lo que se hace es que nadie quiere entrar en estos proyectos porque finalmente no le van a redituar en su gestión. Y entonces esto se ha venido generando o se ha venido multiplicando y se ha venido arrastrando precisamente desde 1925, donde se lleva a cabo la primera reunión para consultar a los tesoreros y a los funcionarios fiscales qué es lo que pasa, por qué hay tan baja recaudación, y desde 1925 se establece el problema que tenemos en México es una falta de distribución en la potestad tributaria. Cada quien hace lo que quiere y el gobernado, la opción que ha encontrado es no pagar impuestos. No se justifica, pero dadas las cargas tributarias que se tienen por los diferentes niveles de gobierno, lo que hacen es abstenerse en el pago. Pero en este momento a mí me parece que es fundamental el que reflexionemos sobre esto, dadas las presiones que vamos a tener por Estados Unidos, país vecino, dado que está planteando la disminución de la carga tributaria. Y nosotros necesitamos modificar este esquema, porque en términos reales cualquier actividad empresarial, obviamente donde le ofrecen una menor carga tributaria, es la mejor opción para invertir. Entonces,
este problema puede traducirse precisamente en una fuga de inversionistas, pero además la generación de un alto índice de desempleo. Entonces, es un problema que se puede convertir en estructural. Me parece que en este momento es coyuntural y que debemos de atenderlo, pero que si dejamos o que si seguimos con la actitud de a la larga, después ya veremos, esto se nos puede revertir no solamente en el esquema del federalismo fiscal, sino en la estructura misma política del país. Pero yo daría paso a los comentarios del doctor Palafox. Muchas gracias. Pues seré muy breve, no solamente por la hora, sino porque excede de la materia de mi especialidad. A mí me ha parecido de manera particular impresionante este dato, y aquí tenemos 7,000 personas, perdón, 32,000 personas para la recaudación de impuestos y 7,000 en Estados Unidos con una población de más de 300 millones. En el artículo de, bueno, que es un paper, no es propiamente un artículo, el que nos envía Ariadna Vedaski, ella hace una reflexión sobre el sistema federal, el federalismo mexicano, reflexiona también sobre el sistema político mexicano. Ella llega a la conclusión de que nuestro federalismo es un federalismo con fuerte contenido centralizador. Ella dice que nuestro federalismo adolece de mecanismos precisamente para los municipios, en esto coincide contigo, Margarita, que dependen en muy buena medida las entidades federativas del presupuesto de la federación, y que ella considera que nuestro sistema federal es particularmente débil. Es un sistema federal, dice ella, más de carácter formal, con un contenido fuertemente centralizador. En síntesis, esta es la opinión de ella. Hace un examen de los principales artículos de la Constitución en esta materia y una muy breve revisión de las constituciones. Y creo que también resulta importante el mencionar, como está en la lámina, cuál es el problema en materia fiscal. No solo son la falta de recursos, es mayores atribuciones impositivas, pero no para la federación, porque con esa fracción 7 abre y rompe todo esquema de distribución que se haya establecido, sino además, en paralelo, considero que es importante la congruencia entre el ingreso y el egreso. Solamente algunos datos que se han presentado por la Auditoría Superior de la Federación: para 2016 se programó gastar 4.763 billones y sin embargo lo que realmente se gastó fueron 5.377 billones. Esto representa un 12.89 arriba de lo presupuestado. Entonces la pregunta es, bajo estos esquemas, ¿quién es el que está gastando más? La federación. Y del reparto que se tiene que hacer a las entidades federativas, pues obviamente no llega, porque la pregunta es ¿de dónde se toma el dinero para poder incrementar, por ejemplo, en el rubro que decíamos de comunicación, para poder recortar alguna de las entidades? Eso no pasa por la Cámara de Diputados, eso se decide directamente por el Ejecutivo. Entonces ahí es donde viene el desequilibrio. Y por otra parte, si nosotros decimos, bueno, entonces ¿en qué radica el problema? Ya el propio Muskelly y el propio doctor Jorge Carpizo puntualizan que el sistema de distribución de competencias puede ser enmarcado bajo 3 vertientes: la enumeración de atribuciones directamente en la Constitución, el que la Constitución enliste las atribuciones solo para la Federación, o bien que se enumeren para las entidades federativas y que solamente el carácter residual sea para la Federación, al estilo de Estados Unidos. Y entonces la pregunta es, ¿y cuál es el que tenemos en México? Es una combinación de los 3, porque existen las atribuciones para la Federación, para los estados y los municipios, 124 constitucional para los estados, 115 para los municipios, 73 fracción 29 para la Federación. Sin embargo, al incorporar la fracción 7 rompe con toda esta estructura y entonces permite que la Federación pueda entrar a gravar cualquier tipo de objeto, cualquier tipo de sujeto o actividad, y esto evidentemente que rompe con
la estructura que pudiera tener una entidad federativa para poder determinar cuáles son las fuentes reales de ingresos que en un momento dado pudiera tener. Y entonces, ¿esto a qué se traduce? Que nuestro federalismo se vuelve frágil, se vuelve débil por tres cuestiones muy importantes. Tiene una condición elevada de exentos, figuras que a criterio de la propia autoridad determina que no paguen o paguen la carga tributaria. Y dos, esto propicia que haya una alta elusión, entendida la elusión como aquellos vacíos que deja el propio legislador y que propicia que no se pague el impuesto. Y estos dos elementos conjugados, lo único que va a generar es precisamente fomentar y propiciar la evasión fiscal. Uno de los problemas que tenemos en México es efectivamente la evasión fiscal, es decir, no todos están dados de alta, no todos contribuyen, pero además el esquema que se propicia a través de lo que nosotros conocemos como el régimen de incorporación fiscal, en donde todos aquellos que pertenezcan a la economía informal se les invita a que puedan darse de alta y derivado de esto les van a dar el beneficio que el primer año no paguen impuestos, que el segundo año solamente paguen un 10% porque el Estado absorbe el 90% y así sucesivamente se les va quitando el 10% hasta que en 10 años puedan llegar a pagar la contribución. Esto obviamente el mensaje que se envía o que se recepciona por parte de los contribuyentes que estamos dados de alta y que sí estamos pagando es que se está premiando al que no cumple con la obligación tributaria. Y esto evidentemente fomenta precisamente el que haya diferentes grupos que a partir de esto no paguen el impuesto. Entonces los índices que tenemos no son de evasión de los que estamos dados de alta, los índices son de las personas que están en la economía informal y como no hay una base de datos que pueda permitirle a la autoridad dar seguimiento e identificar por qué y en dónde es donde están los contribuyentes que no lo pagan, pues simple y sencillamente se van. La pregunta es, ¿y por qué no se mantiene control? ¿Por qué esto necesariamente tiene que participar el municipio? Porque es el que conoce dónde está, cómo opera, dónde está la tiendita, pero lo quiere hacer la federación y la federación desde el centro no tiene la capacidad en términos reales para poder dar seguimiento y establecer cuáles son esos puntos débiles que se tienen que fortalecer para evitar esos índices de evasión o de elusión. Entonces, creo que hay dos puntos en los que coincidimos con la postura de la doctora. Uno, en el sentido de que nos hace falta un marco regulatorio claro y dos, los criterios que se han estado emitiendo por nuestros tribunales es privilegiando el que tengan fuentes directas de ingreso, pero soslayando derechos fundamentales de los contribuyentes. Y entonces, pues la pregunta es, ¿cómo entonces vamos a operar? Darle prioridad a la recaudación soslayando lo que es la certeza jurídica del gobernado, pues evidentemente lo que buscamos es un equilibrio. Dame las bases, dame el marco normativo para que se tengan que ajustar tanto los contribuyentes como las autoridades al cumplimiento de esta obligación. Y en esta misma medida vamos a obtener resultados para fortalecer a la célula fundamental, que es el municipio. En la medida que lo fortalezcamos económicamente, lo fortalecemos políticamente, pero tal pareciera que con este comportamiento lo que se busca es no fortalecer al municipio y entonces hay esta fragilidad y esta debilidad en mi opinión. Yo quisiera agregar algo que observo en la gráfica que acabas de mostrar, Margarita. Un presupuesto de casi 5 billones de pesos, gastamos el 12% más. ¿Cómo se financia este gasto que rebasa el presupuesto? Solamente hay dos formas, o fiscalmente, mediante la recaudación de impuestos, que tanto en la exposición de la doctora Palomino como en el paper de Ariana Vedaski se señala que tenemos una base de contribuyentes débil, y pues entonces lo estamos financiando con deuda. Así es. ¿Sí? Tenemos ya cuando menos un par de lustros con creciente deuda del Estado mexicano. Subrayar esto porque trabajamos mucho para abatir la deuda pública. Sí. Fue una generación prácticamente la que tuvo que apretarse el cinturón y vamos a un momento en el que estamos ya creando una gran deuda, porque no tenemos la base fiscal suficiente y el gobierno está gastando mucho más.
Sí, la recomendación del Fondo Monetario es cree en lo que se denomina el Consejo Fiscal, que no es otra cosa sino un órgano que se va a encargar de verificar que la promulgación de las diferentes disposiciones vayan en congruencia con el sistema normativo que tenemos para que no se declare su inconstitucionalidad y para que se logre una efectiva recaudación. Nada más que eso es contrario a lo que hemos estado comentando. El incrementar el crecimiento de la planta o del esquema burocrático lo único que va a generar es precisamente aquilosarlo y que se compliquen más las cosas, entonces no es la solución. Sí. Estamos de acuerdo, pues el tiempo se ha agotado. Yo quisiera agradecer a la doctora Margarita Palomino su presentación y agradecer a ustedes su presencia en esta mesa e invitarlos a la mesa que sigue. Muchísimas gracias, muchas gracias, Margarita. Al contrario, buenas noches.